Bueno, muy buena tarde para todos. Vamos a arrancar nuestra clase de emprendimiento, ya terminando la primera parte de nuestra materia, lo que es el modelo de negocios Canvas. ¿Tuvieron inconvenientes con la matriz DOFA o las matrices de presupuesto y de ventas? Bueno, vamos a mirar, voy a compartir pantalla y vamos a revisar algunas. Bueno, aquí estamos, la actividad 6. Vamos a mirar cada una. Eh, de los que están, porque para con eso hacemos, está María Paula, Joao. Vamos a arrancar con la de Joao, que fue el primero que entró. ¿Te parece, Joao? Joao, ¿le parece? Profe, ¿me estaba llamando? Sí, que le estaba preguntando que si revisamos tu matriz DOFA y la parte de presupuesto y de ventas como para hacer una, a partir de allí poder uno como hacer comentarios que le Listo, permitan. profe, sino que se me está cayendo mucho en internet. Sí, a todos, yo creo que hay que tener un cuidado. Me tocó a mí colocar datos de mi celular porque aquí se está cayendo permanentemente, pues, y sobre todo en las tardes, entonces por eso estoy con datos. Bueno, entonces la Entiendo. idea es que el análisis DOFA tiene dos elementos fundamentales, lo decíamos en la clase anterior. El primero es mirar la parte interna y la parte externa de una propuesta. Cuando miramos las debilidades y fortalezas, miramos la parte interna, y cuando miramos lo que son las amenazas y oportunidades, miramos la parte externa. Entonces, de ahí la importancia de ir uno como visualizando eso. Y la matriz DOFA es una herramienta clave y no solamente para el modelo de negocios Canvas, sino para absolutamente todo tipo de propuestas, en virtud a que le da un panorama bien interesante de lo que es una propuesta, y con base en ello uno puede esas debilidades y esas amenazas poderlas analizar y tratar de generar unas modificaciones o cambios que le permitan evidenciar que toda la propuesta sea positiva. Entonces, de ahí la importancia de ello. Además, potencializar todo lo que son las fortalezas y las oportunidades. Entonces, de alguna forma, estos modelos, estas matrices son herramientas fundamentales en la construcción de cualquier tipo de proyecto. Entonces, alguien me preguntaba a lo largo de la semana que si la matriz DOFA tenía que colocar cada uno de los puntos que habíamos planteado ahí, como plantear como criterio, o sea, para hacer el análisis. Y les dije sí, porque la idea es eso, es un poco visualizar desde el punto de vista de modelo de negocios cada uno de esos elementos dados y le van a permitir mirar a ver a partir de allí cómo es que está la propuesta, y con base en ello mirar cómo podemos trabajarla de mejor forma. Entonces, arrancamos con la producción. No sé si voy a leerla para que voy a ampliarlo un poquito para que la podamos ver cada uno. Entonces, la producción se plantea trabajar enteramente en el desarrollo de la plataforma, la venta y posterior mantenimiento del producto final de manera periódica. La propuesta de innovación es la presentación de un curso estructurado del nivel 1 de lengua de señas colombiana, apoyado en recursos multimedia, alternativa que no ha sido explorada a la fecha de la redacción del presente documento, y se maneja un costo estimado total del desarrollo de aproximadamente 30 millones de pesos. ¿Qué es lo importante, como lo veíamos en la presentación? O sea, establecer en el tema interno lo que son las debilidades y las fortalezas, para poder uno tener claro qué debilidad yo tengo en el tema de la producción. Entonces yo puedo pensar que una debilidad está dada digamos, puede ser, digamos, en el tiempo de fabricación de la propuesta, que se demora mucho tiempo, y esto puede demorarse en la comercialización de un producto, porque lo que uno evidencia, digamos, a nivel de lo que está planteando Joao aquí, es que la mayoría son fortalezas, o sea, son fortalezas. Hay más fortalezas que debilidades en la producción. ¿Tengo razón o hay algún comentario, Joao, al respecto?
Parece que se nos cayó Joao. Joao, no, está como molestándole la señal a él. Bueno, entonces, un poco, miremos otro, a ver cómo hizo este análisis, porque quizá, digamos, dentro del análisis es importante mirarlo, atacó lo que fueron las debilidades y fortalezas. Análisis interno de producción, mire que colocamos y no sabemos si es una debilidad o una fortaleza. Uno de pronto lo puede ver es por su redacción, ¿sí? Y ahí es donde podría uno plantear una debilidad o una fortaleza, pero quiero mirar a ver si alguno lo hizo, digamos, estableciendo como debilidades y fortalezas. Identificación de problemas. Profe, pues en mi caso, yo hice primero una lista ¿Cuál de es el, cada cuál uno es de el los sitios. tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Santiago Osorio. Voy a buscar. El anterior al ese. En mi caso, yo hice primero un listado de cada ítem, o sea, de producción, de marketing, de organización, y después al final ya hice ya la matriz DOFA. Ah, ok, ok. Y esa es una forma bien interesante de hacerlo, porque tú lo que haces es listar las circunstancias que están o los elementos que se plantean y a partir de allí poderlos uno establecer si es una amenaza o es una, eso, aquí está. Es una debilidad, es un software global para los hospitales, ¿sí? Sí, y quizá es lo que uno puede empezar a cambiar, digamos, cuando yo evidencio esa habilidad, se me ocurre ahorita, es poder particularizarlo, y al poderlo particularizar, podría abrir mucho más clientes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya le genera como una visión. No sé, Santiago, si hayas pensado también en eso. No, profe, no había pensado en eso. Pero sí se da cuenta que sí, claro, yo tengo un software global, es eso, pero cuando lo hago de manera particular, pues evidencio que ahí se me abre el mercado. Entonces ahí es donde uno encuentra elementos dados. Producción de bajo proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene solamente uno a nivel general y la idea es poderlo a generar que sea un proyecto mucho más amplio. El personal tendrá un puesto fijo a lo largo, no se harán rotaciones, no se tiene ideales de nuevos productos, el software solo será para personas calificadas. Ok, ¿sí? Digamos desde el punto de vista práctico, Santiago, estas debilidades, ¿tú las puedes revertir? ¿Tú crees que se pueden revertir? ¿Cómo así, profe? ¿Qué se podría? O sea, cuando yo lo que hago es que yo encuentro que hay esas debilidades y lo que planteo con eso es poder digamos, convertir esas debilidades en una oportunidad. Entonces, lo que yo hago es mirar desde el punto de vista práctico esas debilidades que puedo hacer para modificarlas y que se conviertan en una oportunidad. Entonces, por ejemplo, la primera ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto y eso en términos reales lo que hace uno es poder generar, digamos, los elementos que contribuyan a que no sea una habilidad, sino que se convierta en una oportunidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que el análisis me permite a mí, digamos, evidenciar este matriz DOFA y poder generar una opción mucho más viable desde el punto de vista práctico. ¿Me expliqué, Santiago? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, a eso es lo que llamamos herramienta. Y esa herramienta es lo que en la práctica, perdón un instante, perdón un momentico. Ah, ya, ok. Qué pena con ustedes, es que están entregando un equipo aquí, entonces estaba preguntando, pero me disculpan. Entonces, lo que decíamos, lo que estaba yo diciéndoles a ustedes es eso, ¿cómo puedo yo, desde el punto de vista práctico, una herramienta, convertirla en elemento que me ayude a que, en este caso, mi modelo de negocios sea un modelo de negocio mucho más propositivo, más viable, más, digamos, exitoso? Entonces, de ahí que esta herramienta juega ese papel fundamental. Ahora, es bien claro evidenciar esto, porque
digamos, lo que yo tengo es que aquí, digamos, dentro del ejercicio, lo que uno evidencia es que él está enfrentando una debilidad con una oportunidad, pero las oportunidades, recordemos que en muchos de los casos pueden estar dadas desde el punto de vista digamos, de visión, desde una visión externa. ¿Sí? Lo que uno establece, digamos, en términos prácticos a nivel interno es la debilidad confrontada con las fortalezas y aquí se ven las oportunidades con las amenazas a nivel externo. Es un poco ese tipo de cosas tenemos que tenerlas bien claras para que nos ayuden y contribuyan a que la herramienta juegue un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio práctico de nuestra tarea. Pero en términos generales, muy bien, y la idea es esa, que en la práctica uno pueda utilizar todos los elementos y a partir de ello poder generar, digamos, que esa herramienta sea funcional y aplique, en este caso, a nuestro modelo de negocios. Vamos a ver el otro elemento, ya que Santiago nos permite ver su ejercicio, vamos a mirar el tema del presupuesto. Entonces, obviamente, yo lo trato de hacer plurianual, pensando en que ya con 3 años puedo tener un punto de equilibrio en la práctica con base en un proyecto establecido, digamos, de la comercialización de un producto o servicio. Como lo plantea aquí Santiago, nos da la posibilidad de eso, de jugar, digamos, un aplicativo para, digamos, en este caso, un hospital. Entonces, de hecho, puede tener una durabilidad de la comercialización del producto en un periodo de tiempo mucho más amplio. Hay otros que solamente en el primer año se va, ¿por qué? Porque es un producto que uno lo elabora y prácticamente lo va a comercializar. Entonces ahí es donde tiene una visión y le permite tener una visión mucho más clara. Entonces aquí tenemos el personal. Santiago, ¿te sirvió para establecer, digamos, qué necesitas? Sí, profe, claro, sí, sí me sirvió. Entonces ya empieza uno a tener como una mayor claridad de las cosas, ¿sí? Tenemos aquí digamos, elementos que se requieren, las adquisiciones, tenemos aquí los gastos generales, hay algunos materiales y suministros, hay otros que de pronto no aplicaban, aquí están todo lo que son publicaciones. En el Aunque, caso, profe, es que yo tuve unas dudas ahí en etiquetes y viáticos, o sea, no supe qué colocar, no, la verdad, no, no. porque es que muchas veces lo hacemos amplio para que, Santiago y compañeros, es para poder tener un panorama mucho más amplio de lo que pueden ser gastos. Por ejemplo, en términos prácticos, el aplicativo tuyo necesita que tú viajes para observar lo que en otras partes se puede hacer. Entonces uno lo que hace es pagar tiquetes y viáticos para que puedan hacer eso. Y ellos se incorporan dentro del costo. O en algunos casos, por ejemplo, tú estás haciendo este aplicativo para un hospital, llamémosla, que está en Bogotá, el Hospital San José o San Ignacio de Bogotá. Entonces tú tienes que viajar de aquí de Pereira a Bogotá. Entonces tengo que, para que poner en operación el aplicativo, tú tienes que enseñar, capacitar a las personas. Entonces, en términos prácticos, lo que uno hace es que paga los tiquetes aéreos, paga los viáticos para que usted tengan. Y eso se colocan ahí en los costos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago con el presupuesto, lo que yo hago es con esta matriz, es que abrirles el panorama para que ustedes tengan una visión mucho más amplia de lo que puede ser, digamos, el presupuesto del proyecto, a fin de que puedan tener como una cifra por lo menos lo más acercada posible a la realidad de lo que puede costar ese proyecto, porque recordemos que el modelo lo que permite evidenciar es saber si el proyecto es viable, y uno de los elementos que le permite evidenciar eso es la parte presupuestaria. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, vamos aquí al final porque aquí juega un papel fundamental. Yo tengo un subtotal que lo tienes tú planteado aquí, más o menos el total son 300 puntos, ¿son millones? Sí, profe, sino que como que esa plantilla no me dejaba colocar así los ceros y todo eso, entonces me tocó colocarlo con comas. Entonces Bueno, son entonces 306 millones. Entonces, aquí, digamos, es el costo general. Yo tengo aquí unos ítems que se llama imprevistos, publicaciones, impuestos de administración. Generalmente es lo que se conoce como imprevistos, impuestos y administración, que es como, digamos, lo que a veces juegan como las posibles utilidades y a veces se tienen como un colchón para cuando yo estoy construyendo un proyecto, tener, digamos, un margen que me permita, si me equivoco en un presupuesto, poder tener de dónde sacar.
Entonces, normalmente yo puedo establecer, si tengo publicaciones, le coloco acá, pero si no tengo publicaciones, puedo establecer un 5% de imprevistos, un 5% de administración, un 5% de publicación y el tema de los impuestos que puede uno establecer, digamos, el valor de los impuestos si se tienen que pagar impuestos. Y eso nos da un colchón de un 10 o un 15% para poder tener como un margen si me llego a escachar en lo que es la parte presupuestal. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué significa, profe, Señora. qué significa esa parte de publicaciones? Es que muchas veces, por ejemplo, yo tengo que hacer una cartilla para el aplicativo del hospital donde doy la explicación de cómo se opera el aplicativo. Es una guía metodológica del paso a paso para que esa cartilla les quede a las personas para que lo puedan operar. Entonces yo lo que hago es diseñar y construir una publicación que le permita al hospital como guía metodológica tener el paso a paso para ello. Entonces, eso, digamos, puede ser una publicación que uno la puede hacer impresa o en digital. Entonces, ahí juega, digamos, ese concepto de publicaciones. ¿De acuerdo, María Paula? Ah, listo, profe, gracias. Okay. Y eso lo tiene que uno que calcular, porque a veces uno no tiene esa previsión y resulta que cuando le están diciendo, pero yo necesito que usted me dé un manual, que usted no ha calculado el precio, oh, ahí le toca castigar de las utilidades que tienen en su propuesta. ¿De acuerdo? Okay. Profe, en la parte de imprevistos, ¿a qué se refiere? Deja uno un margen de, digamos, de un 5%, es lo que más o menos se ha establecido siempre, es para poder tener un colchón de cosas que uno no proyectó dentro del presupuesto y que le salió. Voy a poner un ejemplo. No en todos los municipios se tiene que pagar una estampilla por importe por todo proyecto, entonces cobran un porcentaje. Y ese porcentaje yo no lo calculé porque no sabía. Entonces, en esos imprevistos puedo incluir, digamos, ese descuento. Y si no, queda como un margen de utilidad. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Okay. Profe, ¿y en la administración nosotros podríamos poner la utilidad? Sí, uno juega ahí, y digamos, esos porcentajes juegan mucho lo que es la utilidad. Lo que sucede es que tú, de cuando estás construyendo el proyecto, recordemos que nosotros establecimos más o menos un porcentaje de utilidad que se lo tenemos que de alguna forma incrementar. Pero si en este caso no lo tengo discriminado en las partes de arriba, lo coloco aquí, en la administración. ¿Sí? Entonces puedo colocar el porcentaje que yo tengo de utilidad. Listo, profe. Okay. Sí. Bueno, vamos aquí, digamos, a lo que son provisiones de venta, o sea, que en términos reales, pues obviamente él no, porque aquí es un único cliente, ¿no, Santiago? Sí, profe, o sea, ahí tampoco supe cómo hacerlo porque pues como es un cliente... Uno coloca aplicativo para el tema hospitalario, hace la descripción de qué es eso, el valor unitario, 300 y pico millones más los porcentajes que tú veas, unidad 1, cantidad 1, y se va en el primer año o en el segundo, o lo va a pagar en los 3 años, o sea, como lo tenga proyectado, si vas a pagar, si le van a pagar de los 300 y pico millones, 150 en el primer año, 150 en el segundo, y el porcentaje final en el tercero para dar el total de lo que sea. Es importante cuando es un solo producto establecer todo lo que es los intereses moratorios, porque lo que tú estás haciendo es que tú estás haciendo una inversión en el primer año y te van a pagar 2 años después, o sea que tú vas a tener una depreciación del dinero. Entonces ahí se juega un poco también los porcentajes, digamos, de lo que son los intereses moratorios en los pagos. ¿De acuerdo? Entonces, si vas a negociar el pago en 3 años, si lo vas a negociar en un solo año, pues sencillamente lo que hace uno es que se va y se despacha y queda aquí en ese solo espacio. ¿De acuerdo? ¿Sí lo entendiste, Santiago? Sí, profe, sí, ya lo entendí. Okay. ¿Y todo le queda claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta sobre, digamos, estas herramientas? Profe, en esa parte de la primera parte,
que hablaba del sector y decía que eran características que no se podían controlar, como leyes y socioculturales. No sé si siempre aplica, por ejemplo, yo no encontré como esas características. No, digamos, no todas las veces aplica. Hay veces en que sí aplica, digamos, todo el tema político, religioso, que en términos prácticos, por ejemplo, voy a colocarte un caso. Este aplicativo de Santiago va a jugar, digamos, es para un hospital en zona de conflicto, en Arauca o en esos sitios donde de alguna forma hoy hay problemas digamos, de conflictos armados. Entonces, eso se convierte en ¿qué? En una amenaza, ¿sí? Porque en términos prácticos puede suceder que, digamos, uno va a ir a aplicar eso y muchas veces lo que hacen es que estos grupos al margen de la ley lo que hacen es boletear a los proponentes de este tipo de proyectos para sacarles plata, que se convierta en una amenaza y eso tiene que uno colocarlo desde el punto de vista político. ¿Sí? Entonces, como una amenaza dada que se sale de las manos de uno, porque eso es externo. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro, María Paula? Sí, profe, ya me queda claro, gracias. Entonces, todo depende, uno lo que hace es que yo les doy una herramienta como para que ustedes tengan una visión mucho más amplia de las cosas, pero ahí habrán algunos que ustedes mismos establecen que no aplica, pues porque, digamos, no juega un papel dentro de la construcción de su modelo. Ahora no para otros que sí. Entonces, todo eso depende de cómo yo hago el análisis de esa matriz y a partir de allí, pues obviamente coloco los elementos que me ayuden a mí a formar ese análisis. Y por eso se llama análisis, porque te permite analizar cada uno de esos puntos y tratar de mirar cómo esas debilidades y esas amenazas se convierten digamos, en oportunidades o en fortalezas y a partir de allí darle una gran posibilidad y una viabilidad a ese proyecto o a esa propuesta que se está creando. ¿De acuerdo? Ok. ¿Preguntas adicionales? ¿Comentarios? ¿Aló? ¿No hay? No, Bueno, profe, todo bien. cuando les pregunte, es que como quedo, comparto pantalla, entonces quedo sin verlos a ustedes y a veces, por eso es lo que a veces me pasa que no sé si se cayó el internet porque ahora está molestando mucho. Ahí están viendo la presentación de hoy. Sí, profe. Señor. Ok. Hoy vamos a ver el último elemento que tiene el modelo de negocios Canvas, que es el lienzo. ¿Sí? El lienzo es, digamos, una herramienta de visualización del modelo que le permite de alguna forma, pues obviamente, presentar una propuesta y tenerla, digamos, como elemento de ayuda para qué, para poder uno de manera simple y sencilla que la gente entienda todo el negocio y a partir de allí uno pueda, digamos, visualizarlo de manera real y efectiva. Entonces, lo que uno hace en este lienzo es poder establecer de alguna forma como los elementos que son esos indicadores que son relevantes en la construcción del modelo. ¿Sí? Uno a veces observa en los lienzos que colocan una gran cantidad de palabras y, o sea, eso es como si estuvieran escribiendo, es más, he visto, por ejemplo, algunos me han llegado con el lienzo, con todas las preguntas claves respondidas allí, o sea, que se convierte en un texto más, y eso no es así. La idea es que el lienzo sea un documento muy visual, muy sencillo, que le permita de alguna forma evidenciar, digamos, lo que la propuesta de negocio se tiene. Y es lo que vamos a tratar de mostrarlo de manera práctica con 3 ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que les voy a modificar para que tengamos como la visión de los indicadores. O sea, voy a dividirlo en esos paquetes. En el paquete de la infraestructura, en el paquete de la oferta, en el paquete del cliente y en el paquete de las finanzas. Entonces, la infraestructura es lo que yo necesito para montarla, la oferta es como la propuesta de valor, lo que yo estoy ofreciendo, los clientes pues obviamente son las personas para que los que son, y las finanzas son de alguna forma la forma financiera de mirar si desde el punto de vista práctico se pueden equilibrar los ingresos con los costos que se tienen. Entonces voy a dividirlos en esa forma para que ustedes
tengan una visión, digamos, de otra forma de ver el modelo Canvas y que a partir de allí les permita visualizar de otra forma esta estructura. Les vamos a arrancar con, con la infraestructura. Entonces, yo arranco con la infraestructura teniendo lo que son las actividades claves. Entonces, lo que yo miro, evidencio claramente es que bajo la propuesta de valor, yo tengo unas actividades que son fundamentales dentro del ejercicio de la propuesta. Entonces, lo que yo hago es tratar de visualizarlos para que en términos reales me permitan saber que con base en esas actividades claves es que yo voy a lograr, digamos, que mi propuesta pueda ser aplicable y pueda ser exitosa. Entonces, les voy a mostrar 3 modelos de negocios Canvas de 3 proyectos que hoy son una realidad: Uber, Google y Skype. Entonces, si miramos, digamos, las actividades claves de estos 3 propuestas de negocio, empecemos por la primera, que es el que necesita como actividades claves: el desarrollo de una plataforma de soporte, y es evidente. Porque recordemos que Uber, lo que tiene Uber es que tiene una plataforma que soporta todo el tema digamos, de su ejercicio. Entonces, ahí está la actividad clave de ese negocio. El segundo elemento es el marketing, o sea, la visión de esa propuesta de valor que le llegue a todo el mundo, que la gente entienda, y eso es lo que hoy ha hecho que las acciones de Uber se hayan disparado. ¿En virtud a qué? A que la mayor cantidad de países del mundo, pues obviamente ya ha venido legalizando o ha permitido que esto opere, porque ellos no tienen vehículos, lo que tienen es una plataforma, y la plataforma, ellos pagan lo que tienen que pagar, pero pues obviamente los demás cosas no están. Entonces, de ahí la importancia de ello. Y lo tercero, digamos, actividad, es la evaluación y los contratos que se hacen con cada uno de los vehículos. Entonces, hay una evaluación permanente que se tiene que hacer para saber si definitivamente el conductor juega un papel fundamental, el vehículo tiene los elementos dados, que es lo que normalmente calificamos cuando utilizamos ese servicio, y obviamente la mantener o no mantener esos contratos activos, evidenciar las cláusulas. ¿Para qué? Para que la práctica siempre esté de acuerdo al marco legal de cada uno de los países en que se desarrolla. Entonces, si miramos esas actividades claves, en el caso de Uber, esos 3 son fundamentales: el desarrollo de la plataforma, todo el tema de mercadeo y comercialización de ese servicio, la evaluación y los contratos digamos, tanto del usuario como del conductor. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí lo evidencian? Sí, profe. Ok. Igualmente sucede para Google. El desarrollo de la plataforma era fundamental. Lo que es la innovación de un nuevo servicio, cuando Google sale, lo que evidenciaba claramente era la revolución de un servicio. O sea, yo recuerdo que cuando vi la primera vez, a mí me parecía eso algo digamos, tan novedoso, que le generaba a uno la oportunidad de evidenciar cosas, porque uno, con el simple hecho de colocar unas palabras, automáticamente le salía todo lo relacionado con ello. Y eso revolucionó en su momento todo lo que fue el campo de lo que son las plataformas de búsqueda de documentos y búsqueda de información. Entonces, de ahí la importancia de evidenciar ellos. Necesitaban, digamos, ese era el segundo elemento, era un elemento innovativo de un servicio. Y el tercero era el lenguaje de programación, que en muchos de los casos, pues obviamente le permitía visualizar que era una actividad fundamental para poder hacerlo lo más interactivo posible y que pudiera arrojar el resultado significativo. Y en el tema de Skype, la actividad clave era el desarrollo del software, porque recordemos que cuando Skype salió fue la primera plataforma que permitía las llamadas gratuitas y además en video. Entonces uno utilizaba esa plataforma y evidenciaba de que era una forma fácil de comunicación, digamos, telefónica, y que en la práctica era gratis. O sea, era algo que también en su momento fue muy novedoso. Entonces, lo que vemos es que estas 3 propuestas en su momento fueron muy innovadoras y muy novedosas, y obviamente arrasaron con un mercado que en la práctica nunca se pensaba que se iba a tener, y que hoy son un éxito. Y lo que uno evidencia claramente es que estas 3 plataformas lo que han hecho en la vida es cambiarnos en la vida y hacernos un poco más fácil.
¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, claro. Entonces, vemos cómo ahí ya empieza a interactuar la infraestructura, esas actividades claves. Vayamos que esas actividades claves requieren unos recursos. Entonces, unos recursos que desde el punto de vista práctico pueden ser financieros, pueden ser en especie, pueden ser eso, pero son recursos que se requieren, no solamente humanos, sino económicos y como vimos en su momento, todos los tipos de recursos que hacen parte también de ese digamos, ese indicador que es la infraestructura. Entonces, para el caso de Uber, hay un costo en la plataforma tecnológica y un costo en lo que son los conductores expertos para poder, digamos, verificarlos, o sea, verificar que el conductor sea idóneo y que cumpla con ellos. Entonces, ahí hay unos costos, unos recursos que se tienen que establecer para poder, digamos, hacer el ejercicio. En Google, los ingenieros, el personal, el lenguaje de programación y los buscadores en términos prácticos, cómo interactuar eso para poder establecer eso, y esos son recursos que los dedicaba para poder hacer estas actividades claves que vimos anteriormente. Y en Skype, igual, el personaje y la plataforma Skype.com, que era de alguna forma, digamos, el soporte tecnológico que iba a tener para poder hacer esas videollamadas gratuitas. Entonces, ahí empezamos a evidenciar que esas actividades claves tienen unos recursos claves que en la práctica van muy cogidos de las manos y que, digamos, me van a permitir visualizar, digamos, de alguna forma costos, de alguna forma socios claves que debo tener dentro del ejercicio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Los socios claves. Entonces, es el tercer elemento que hacen parte de la infraestructura. Ya lo habíamos visto, que es una forma de vincular, digamos, vincular socios a lo que son las propuestas de, digamos, de valor de una idea de negocios. Entonces, para el caso de Uber, pues, ¿quiénes son los socios claves? Uno, los conductores con automóviles. Dos, los proveedores de mapas hoy de sistemas de información geográfica. Y tres, inversionistas. Entonces estamos estableciendo socios claves. Uber sin vehículos no sirve. Sin proveedores de un sistema de información geográfica, o sea, de mapas digitales, tampoco. Y obviamente inversionistas. Entonces ahí tenemos lo que de alguna forma van a ser nuestros socios para poder visualizar de mejor forma esa construcción de la infraestructura. En el caso de Google, están los proveedores de pago, quienes de alguna forma, cómo se genera esa relación de pago en todo lo que es el proceso de búsqueda y ampliar todo el proceso de información. Entonces, recordemos que digamos, lo que Google hace es que toda la información, persona que va entrando dentro del proceso, ellos captan esa información y lo que hacen en muchos de los casos es vender esa información. Y esa información es lo que le genera una rentabilidad a la plataforma. Por eso es que es en términos prácticos gratuito. Entonces ellos lo que buscan son alguien que les provea pagos por esa información que se tiene. Entonces ya lo vemos que en términos prácticos hoy tú colocas venta de tenis o tenis Nike para colocar una marca y automáticamente ya a usted lo asocian. Y lo que yo hago es que las marcas de tenis le pagan a Google. ¿Por qué? Porque le den esa información para que pueda llegar eso. O sencillamente también esas marcas tienen unas páginas que de alguna forma pagan por permitir, digamos, el posicionamiento de donde está para que abra de primera y puedan generar ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde juega, digamos, un socio clave, esos proveedores de pago. Proveedores de servicio de Internet, igual, buscadores, innovación de nuevos servicios e inversionistas. Entonces vemos que los socios juegan un papel fundamental y clave dentro del ejercicio. Y para Sky, proveedores de pago y proveedores de Internet. Entonces vemos que ahí está puntualizándose cada uno de los elementos que a nivel de infraestructura tenemos. Tenemos actividades claves, recursos claves y socios que son claves. Hasta ahí es claro. Entonces se termina el capítulo de la infraestructura. Vamos a la oferta. Entonces, la oferta no es otra cosa que la propuesta de valor. ¿Qué es lo que propone, digamos, el negocio? Entonces, para los tres, en el caso de Uber, el que propone un servicio para usuarios de vehículos que ofrece al usuario un mínimo de tiempo esperado, pago por kilómetro recorrido, información de precios y conductores de precios y conductores, información de precios y conductores y visibilidad de la ruta. Eso es lo que le ofrece ¿a quiénes? A los usuarios.
Y a los conductores les ofrece una fuente de ingresos adicionales, una flexibilidad en días y horarios de trabajo, un fácil procedimiento de pagos. Entonces, lo que uno evidencia es que la plataforma está estableciendo con mucha claridad cuál es su propuesta de valor hacia el usuario y hacia el conductor. Entonces, ya lo tiene claro, ¿sí? En el caso de Google, ¿cuáles son, digamos, esa propuesta de valor? Anuncios, búsquedas gratis y ganar dinero por páginas que uno publique. Entonces yo publico una página y puedo empezar a ganar dinero dentro del ejercicio. Entonces es evidente y es claro lo que en términos prácticos yo planteo como propuesta de negocio. Y en Skype, que la gente llame por teléfono de manera gratuita y a muchos internautas que requieren este servicio. Entonces, tengo con mucha claridad las tres propuestas de valor de estos tres servicios y eso es lo que cada uno del negocio ofrece. Y si ustedes ven, pues obviamente aquí está la marca. Miren la marca que cada uno tiene, Uber, Google y Skype. Cuando yo digo Uber, yo ya sé que esto es lo que ofrece. No tengo que leerlo porque ya lo sé. Cuando digo Google, yo ya sé que esto es lo que ofrece. Y cuando digo Skype, yo sé lo que ofrece. O sea, sin darme cuenta, estoy ofertando una marca y esa marca es lo que me permite, de alguna forma, tener claro cuál es el servicio o lo que me están comercializando. Desde ahí que sea una visión muy interesante de lo que es la propuesta de valor me da. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos al cliente. Entonces tengo que tener una segmentación de lo que son los diferentes tipos de clientes. Entonces vamos a ver, en Uber, usuarios. ¿Qué usuarios necesito yo? Que no cuenten con automóvil o que no quieran manejar o que busquen un servicio con estilo VIP o que busquen servicios de calidad. Y, digamos, en términos prácticos, es muy claro el cliente que al cual estoy ofertando mi propuesta de valor. Y para los conductores, lo que busco es que sean conductores que sean dueños de automóviles y que busquen otra fuente de ingresos, que les guste manejar, que deseen ser socios de un dueño de vehículo. Entonces, hoy lo que evidenciamos es que muchos ponen digamos, a producir el vehículo, porque uno tiene un vehículo y lo tiene parado. Entonces, busca un socio que es un conductor que lo trabaje mientras uno tiene el vehículo parado. Entonces, ahí tengo una segmentación de cliente dividido en usuarios y en conductores. Para Google, empresas de publicidad, o empresas en general, internautas y propietarios de contenidos. Entonces, esos son mis clientes. Y para Skype, gente que desee llamar por teléfono e internautas. Entonces, ya tengo muy claro cuáles son mis clientes establecidos. Vamos a los canales, que siguen siendo, digamos, ese elemento del cliente. Entonces, ¿cómo voy a canalizar o cómo voy a generar digamos, el canal para que les llegue a las personas mi propuesta de valor? Entonces, para Uber, por los aplicativos móviles, o sea, la gente baja el aplicativo y automáticamente queda establecido y está para todo lo que son Android, a través de Windows, por iOS, que es de Apple, o por un sitio web, por cualquier canal puede llegarle esa propuesta de valor. Google llega por internet y automatizada, y hay que entender que esa automatización lo que tiene es un grado de personalización de esa capacidad de identificar a los clientes. ¿Para qué? Para saber con exactitud qué quiere y a partir de ese qué quiere relacionar con las páginas o con aquellas personas que de alguna forma proveen ese servicio y los traen al cliente. Y eso es lo que en términos prácticos Google, digamos, comercializa a través de su producto de valor. Y Skype, pues obviamente a través de su canal, que es el mismo Skype que muchos conocemos, que es skype.com, digamos, dentro del ejercicio de la información. La relación con el cliente, entonces es como yo relaciono y como de alguna forma, digamos, lo que hago es que esa relación me sirva para poder tener una gran fidelidad del cliente, digamos, y que mi cliente se mantenga. Entonces, en los tres ejercicios o imágenes que estamos hablando o propuestas de valor, social media, reseña y calificación y soporte a usuarios y conductores. Entonces, en términos prácticos, las tres relaciones son fundamentales, o sea, hay una relación social muy dada que desde el punto de vista, digamos, interactivo juega un papel fundamental.
cómo se pide reseñar y calificar a cada uno de los servicios, no solamente el servicio, el vehículo, el conductor, sino todos los elementos dados, y un soporte que le permite tanto al usuario y al conductor cada vez mejorar, digamos, su aplicativo. Entonces, eso genera una relación mucho más estrecha con los clientes. Recordemos que en el caso de Uber, los clientes son los usuarios y los conductores. Para el caso de Google, la estrategia de marketing que busca ganar, ganar, ¿qué es eso? Es que todos ganen, gana la plataforma, ganan los que tienen página, ganan los que hacen búsquedas activas. Entonces, lo que buscan es una estrategia de que todos ganen, y esto, ¿qué es lo que ha hecho? Que la plataforma sea la más exitosa, que en términos prácticos hoy se tiene, por lo menos en lo que es, digamos, la parte del planeta. Es importante que lo tengamos muy claro en términos prácticos. Igualmente que es automatizado, y es quizá el mayor éxito que tiene Google, es que automáticamente ellos miran cuáles son las particularidades del cliente, cuáles son sus necesidades, y ellos lo que hacen es automáticamente enlazar todo y poder, digamos, encontrar de manera mucho más sencilla, digamos, esas relaciones de búsqueda de los clientes. Hoy por hoy lo que uno evidencia claramente es que usted haga una búsqueda de un producto, un colchón, e inmediatamente le llega a su correo electrónico, al Facebook, al WhatsApp, le llega a todas partes propuestas de eso que está interesado. ¿Por qué? Porque esa base de datos, digamos, se permea y le permite saber cuál es el interés y lo que un cliente quiere. Igual sucede con Skype, la automatización de una relación con su cliente que le permite de alguna forma hoy evidenciar, digamos, ayudas y colaboraciones para hacer esas llamadas gratuitas visuales y esos videos que hoy se tienen. Entonces, ya vemos esa relación del cliente como mucho más activa en el sentido de saber cuál es el segmento, cuáles son los canales y cuáles son las relaciones. Y por último, el tema financiero. Entonces, ¿cuáles son los costos? Los costos que de alguna forma me van a generar, digamos, que yo pueda hacer la plataforma. Entonces, la infraestructura tecnológica tiene unos costos. Normalmente ellos no van a colocar las cifras porque en la práctica eso es digamos, muy privado de la propuesta, ¿sí? Y eso es lo que en términos reales uno hace. Uno tiene su relación de costos y los tiene establecidos, si no coloca aquí es una visual de qué es lo que vale y de lo que más vale, en este caso la infraestructura tecnológica, los empleados de base y el marketing y mercadeo y los eventos que se puedan realizar para, pues obviamente, generar la publicidad. Entonces, ahí están digamos, los costos más altos. En el caso de Google, la gestión con los clientes, buscar la forma de la consecución de más clientes, los ingenieros o mano de obra de base de la propuesta y los proveedores de Internet. Y para Sky, igualmente la gestión de clientes, proveedores de Internet y las personas o ingenieros que obviamente mantienen la plataforma. Son los elementos más costosos y o con toda seguridad en el documento base o matriz o en el documento, digamos, marco de la propuesta de negocio están las cifras que pues obviamente soportan esto. Y la fuente de ingresos es cómo van a entrar a la empresa los ingresos. Entonces, lo que hacen Uber es un cobro por kilómetro recorrido, una tarifa variable con respecto a la demanda, unos costos por tipo de servicios. Entonces, dependiendo de si es Uber Taxi, Uber Black, Uber X y los demás servicios que han venido creciendo, pues obviamente en términos prácticos son los que le permiten que los costos sean diferentes, y con eso lo que hace es recuperar obviamente su inversión. Google es con subastas de palabras, o sea, en términos prácticos, los proveedores de páginas y toda esa cuestión juegan con contratos que le permitan entrelazar con 1, 2, 3, 4, 5 palabras para poder llegar en términos reales de manera mucho más efectiva a la necesidad del cliente, y a partir de allí poder, digamos, facilitar el tema. Y obviamente la gratuidad que tiene Google y tiene, por ejemplo, ahorita también Skype, lo que evidencia claramente es que la mayoría de gente entran a estos aplicativos y esto le permite tener una mayor número de personas que se van a poder entrelazar para poder llegar a esas páginas que se tienen. Igualmente sucede con Skype. Skype lo que hace es tener un Skype Out, o sea, en términos prácticos, es cómo integrar, digamos, su propuesta para llamadas y de manera gratuita, y lo que hace es que hay una interrelación de publicidad y de intercambio de elementos que le permiten, pues obviamente, mantener unos ingresos estables y con base en ello poder tener el aplicativo
¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok, Sí. entonces, todo esto que vimos en esos 9 puntos lo vamos a evidenciar aquí. Entonces, es la visualización del modelo de negocios de Uber. Entonces, lo que vemos es que vemos la propuesta de valor, lo que se escribió, servicios para el usuario y servicio para el conductor, la relación con el cliente y los canales y la segmentación de los clientes. Veo aquí las fuentes de ingreso, veo lo que son las actividades claves, los recursos claves y los socios claves y la estructura de costos que me pueden establecer cada uno de ellos. Entonces, lo que yo veo es que tengo de manera sencilla y de manera visual una propuesta real. O sea, que yo con mucha claridad la entiendo, sé cuál es su propuesta de valor, sé cómo me relaciono con los clientes, sé cuáles son los canales de comunicación, veo para poder hacer esa propuesta que tengo unas actividades y tengo unos recursos y consigo unos socios y en la parte de abajo tengo una relación financiera de los costos y la fuente de ingreso. Sí lo evidencian y lo que muestra es que de manera clara el modelo y el lienzo es muy transparente, muy claro y no se satura, que es lo que muchas veces uno ve en muchos lienzos que se empiezan a llenar y parece como si cada uno de esos cuadros fuera una hoja que no le permite entender. Aquí lo miran, lo ve uno puntual, lo ve claro, lo ve preciso, no hay elementos de, digamos, que sobresalgan, sino por el contrario, hay una gran integralidad de lo que son, digamos, la propuesta de valor. ¿Qué opinan ustedes de este lienzo de la plata de Uber? Condensa bastante bien todo lo más relevante de la empresa, o sea, todo lo que hay que saber. Ok, ok. Y eso es lo que se tiene que saber, lo que usted acaba de decir. Miremos la de Google, miren la de Google, igual. Entonces, miramos la propuesta de valor, mire, son muy puntuales, o sea, no se excede de 2, 3 palabras en cada uno de ellos. Entonces, ve uno lo que vimos en cada uno, ahí planteado en lo que es la propuesta de valor de ellos. Sistemático, organizado, claro, breve, y dice todo lo que tiene que decir y le da una visión mucho más clara y transparente de lo que es la propuesta de valor, en este caso de Google. Y miren la de Skype, igual. Miren, son simples, sencillas y no están saturadas de información. Entonces, importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque los lienzos son eso. Son unas propuestas muy claras que le permiten de manera sencilla uno visualizar el negocio, visualizar el negocio y no lo que muchos hacemos de que llenamos de cosas cuando realmente lo que necesitamos es que se puntualice, sea claro, sea transparente y a partir de allí, pues obviamente permita tener una visión lo más clara posible al interlocutor, al que está viendo la propuesta de valor. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, terminado esto, entramos a lo que va a ser nuestro parcial. ¿Sí? Nuestro parcial, la idea es que lo podamos elaborar esta semana, lo entreguemos antes de salir del miércoles de Semana Santa y quedemos libre para que el jueves, después de Semana Santa, podamos sustentar a través del lienzo nuestra propuesta de valor. Entonces, vamos a elaborar un documento en Word que cumpla con las normas APA y que contenga una portada, una tabla de contenido, un título de la propuesta de valor, la descripción clara de cada uno de los componentes, las respuestas a las preguntas claves que se elaboraron por componente, el documento DOFA, de análisis DOFA, el lienzo, obviamente ahí se me olvidó colocar el tema presupuestal y financiero que me ayuda un poco a entender esto, y por último lo que es el lienzo del modelo Canvas y la bibliografía plantada. Y la ideal es que podamos hacer esa presentación, o sea, la sustentación de ese parcial el próximo jueves 8 de abril. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, profe. Profe, ¿y la Ok. sustentación se hace con ese documento o se necesita material adicional? No, la idea es que tú presentes el lienzo. Tú coloques aquí el lienzo y sobre ese lienzo hagas la presentación. ¿Sí? Entonces, tiene que ser así, o sea,
el que me lo traiga saturado, pues obviamente uno ve que no, yo lo que quiero es que sea lo más sencillo posible. Mira, ahí mostré los lienzos y a través de esto, si yo voy a establecer la propuesta de valor de Sky, ya automáticamente me estoy diciendo, ¿cuál es la propuesta de valor? Llamadas y videos gratis. Son 4 palabras y con base en eso yo me puedo desplegar unos minutos explicando cada uno de los temas. Si digo la relación es automatizada, es la forma de personalizar, digamos, la relación con ellos y poder, digamos, visualizar esto. La idea es que todos con el lienzo que tenemos allí hagamos la presentación y la sustentación del modelo de negocios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, profe. Preguntas, comentarios. Profe, la sustentación, ¿cómo van? O sea, ¿eso tiene algún orden o ¿Cómo, Santiago? las sustentaciones? ¿Cómo son? ¿Tienen algún orden o cómo es? Sí, arrancamos un orden. Perdón, un momentico, un momentico. Julito, ya te llamo que estoy en clase. Ya te llamo. Entonces lo que hacemos es que yo doy generalmente con 10 minutos tenemos más o menos para poder establecer, digamos, la presentación. O sea, cada uno tiene un minuto para dar los 9 puntos y a partir de allí poder uno establecer la relación que tienen todos los componentes en el modelo y poderlo evidenciar. Yo previamente a eso he leído la propuesta, o sea, tengo los elementos de juicio ya para poder evaluar. Entonces yo lo que les he dicho, ¿se acuerdan que yo les dije, guarden todas las actividades que les va a servir a ustedes para poder organizar la propuesta final, que es el primer parcial? ¿Preguntas, comentarios? Profe, entonces el documento ahí donde dice lo de los componentes es unir todas las actividades asíncronas que hemos hecho, ¿sí? Sí, digamos, yo voy a irme acá y voy a colocarla aquí. Esta es la actividad, voy a abrirla para que la vean ustedes. Actividad, entonces, digamos, aquí está la actividad. Entonces yo lo que hago es, uno, elaboro un documento, ya lo saben, Word, una portada donde esté, digamos, todo lo que es el contenido de la propuesta de valor, el saber qué es, toda la portada, tabla de contenido, título, una descripción de los componentes. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? Ahí yo me puedo desplegar qué fue lo que fui construyendo de paso a paso desde el comienzo. Entonces yo tenía una propuesta de valor, yo la he ido mejorando y cada vez la tengo mucho más clara. Entonces ahí me puedo desplegar sin ningún problema porque estoy hablando de la descripción de cada uno de ellos. Entonces la propuesta de valor, la segmentación del cliente, digamos los recursos, los canales, puedo desplegarme sin ningún problema porque es la descripción de cada uno de esos componentes. Después, en el siguiente punto, lo que hago es las respuestas a esas preguntas claves. Entonces, ¿se acuerda que yo establecí unas preguntas clave? Entonces, la idea es que yo puedo ir en cada uno de esos componentes, hago la descripción y establezco las preguntas claves después de eso y ahí queda resuelto cada uno de los diferentes componentes. Y posterior a esas respuestas, lo que hago es anexar los dos herramientas claves, tanto el análisis TOFA como la matriz presupuestal y de ventas. O sea, puedo establecerlo allí y con base en todo eso elaboro el documento o el lienzo, que es sencillamente estos cuadros, ya de manera simple, muy puntualizado, lo que voy a hacer y que me va a permitir presentarlo. Y básicamente es eso, y digamos lo que en la práctica quiero yo como trabajo parcial. ¿De acuerdo, María Paula? Listo, profe. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Yo iba a preguntar si, digamos, si corrijo eso ya para ese trabajo, tengo que volverlos a enviar cada uno de los que corrija. Claro, que es lo que en términos prácticos, es que aquí ya ustedes elaboran un trabajo final del modelo de negocios Canvas, o sea, ya es un documento después de todas las actividades que yo he hecho, ya organizado, corregido, editado, mejorado, porque yo ya cada vez que yo estoy haciendo un análisis, voy mejorando el tema. Entonces, ya el documento final, que es el que voy a evaluar, yo ya he tenido
todo un proceso de elaboración, entonces ya es mucho más práctico. Si ustedes revisan las actividades, la primera que empezamos a mirar tenían equivocaciones, errores que ustedes las han ido mejorando y corrigiendo a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que, digamos, en la práctica, el ejercicio lo que hace es aprendemos haciendo. Cada actividad va buscando un mejoramiento de las cosas, puntualizando, organizando, reestructurando y teniendo una versión ya definitiva de lo que es mi modelo de negocio. Y ya después, con ese modelo de negocio, voy a entrar en el plan de negocios, que es la siguiente parte que vamos a ver en las próximas 4 semanas. ¿Te quedó claro, Gabriel? No, es para saber si cada vez que corrija algo le tengo que avisar o la plataforma le avisa. Digamos que es lo que yo he hecho. Ya miro las actividades, y yo lo que veo es que yo comparo, por ejemplo, si yo tengo una actividad tuya que sea muy, llamémosla, que tengo una nota, yo miro ya en la propuesta final y ya veo correcciones, entonces lo que le hago también es mejorarle la calificación de las actividades. Ya aquí nos vamos a concentrar en el producto final, que es el parcial, Gabriel. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué otras preguntas más tenemos? Bueno, si no hay preguntas, que Dios me los bendiga, que les rinda y nos vemos después de Semana Santa preparados para hacer la presentación de nuestro modelo. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos, chao.